dediquemos este tiempo para darle de beber al Señor. Yo creo que el Señor tiene cosas nuevas, alicientes para nosotros en este día. Si venimos con ese corazón dispuesto de recibir de Él, hermano, yo creo que no vamos a salir vacíos, vamos a salir transformados, cambiados. Y en nuestro tiempo de alabanza dispongámonos, hermanos, dispongámonos a adorarle, porque Él es merecedor de la honra y de la gloria. Aleluya. Me llevó a la casa del banquete, su bandera sobre mí es amor. Me llevó a la casa del banquete, su bandera sobre mí es amor. Me llevó a la casa del banquete, su bandera sobre mí es amor. Su bandera sobre mí es amor. Dios es mi Padre y soy su hijo, su bandera sobre mí es amor. Dios es mi Padre y soy su hijo, su bandera sobre mí es amor. Dios es mi Padre y soy su hijo, su bandera sobre mí es amor. Su bandera sobre mí es amor. Me sentó en lugares celestiales, su bandera sobre mí es amor. Aleluya. Me sentó en lugares celestiales, su bandera sobre mí es amor. Su bandera sobre mí es amor. Me llevó a la casa del banquete, su bandera sobre mí es amor. Me llevó a la casa del banquete, su bandera sobre mí es amor. Me llevó a la casa del banquete, su bandera sobre mí es amor. Su bandera sobre mí es amor. Dios es mi Padre y soy su hijo, su bandera sobre mí es amor. Dios es mi Padre y soy su hijo, su bandera sobre mí es amor. Dios es mi Padre y soy su hijo, su bandera sobre mí es amor. Me sentó en lugares celestiales, su bandera sobre mí es amor. Me sentó en lugares celestiales, aleluya. Me sentó en lugares celestiales, su bandera sobre mí es amor. Su bandera sobre mí es amor. Dios tiene un ejército marchando por la tierra, victoria es su canto, sanidad en su mano, su paz eterna en su corazón, y en él una parte tengo yo. Dios tiene un ejército marchando por la tierra, victoria es su canto, sanidad en su mano, su paz eterna en su corazón, y en él una parte tengo yo. Dios tiene un ejército marchando por la tierra. Aleluya.
Somos la circuncisión que alaba en espíritu. Somos la circuncisión que alaba en espíritu. Nos regocijamos en Jesucristo. No confiamos en la carne. Nos regocijamos en Jesucristo. No confiamos en la carne. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo
salvó, Él me rescató, Él se acordó de la nada, Él puso su mirada en aquel que no lo merece, pero su palabra dice que Él vino por lo vil, lo menospreciado, para glorificar su nombre, y así sea desde hoy para siempre. Gracias por salvarme, gracias por rescatarme, Señor, te acordaste. Por eso te alabo, te exalto, te glorifico, Señor. Sea bendito tu nombre por siempre y para siempre. Bendito Salvador. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres, y se fue de ahí David a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que se sepa lo que Dios hará de mí. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Así, afligidos, endeudados y todos amargura de espíritu que están, corre, huye a tierra de Judá, para que seas guardado en este tiempo. Oh Señor, guárdanos. Guárdanos del pecado, Señor. Guárdanos del tiempo malo, Señor. Por favor, te lo suplicamos. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos ser escondidos en este tiempo. En este tiempo donde hay densas tinieblas, oh Rey. Necesitamos, Señor, ser escondidos bajo la peña, bajo la roca que eres tú, oh guardador. Tú eres nuestro refugio, Señor, nuestro escondedero. Tú eres, oh Dios, nuestro protector. Hazlo, Señor, con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Hazlo con nosotros, Padre, con cada matrimonio. Hazlo, Señor, con nuestros pastores, con nuestra cobertura. Guárdanos, oh Rey, guárdanos. Escóndenos para el día malo, Señor amado, por favor. Él es Señor. Es Señor. De los muertos resucitó y es Señor.
levantaré mis manos a ti, adoraré tu nombre siempre. Aleluya, gloria a Dios. Mi corazón clama a ti, mi Dios y Rey, ahora y para siempre. Levantaré mis manos a ti, oh Señor. Levantaré mis manos a ti, adoraré. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Mi corazón clama a ti, Dios y Rey, ahora y para siempre. Levantaré mis manos a ti, oh Señor. Levantaré mis manos a ti, adoraré tu nombre siempre. Aleluya, gloria a Dios. Mi corazón clama a ahora y para siempre. Levantaré mis manos a ti, Hoy tenemos nuestras manos libres de cualquier trabajo. Hoy nuestras manos no están afanadas con el trabajo diario.
Hoy nuestras manos son libres para levantarlas delante de ti, gozarnos y alegrarnos, Señor bendito. Y es por eso que hoy levantamos en alto nuestras manos, solo para decirte, Padre, rendidos a ti hoy estamos aquí, Señor. Gracias, Padre, gracias, bendito Señor. Asuntos de los hombres. Tú gobiernas, Señor, en los asuntos de los hombres, Señor. Oh, eres eterno y soberano, Rey. Poderoso, ¿quién como tú, oh Jehová de los ejércitos? ¿Quién como tú, Señor? No hay Dios tan grande como tú. Hoy lo hemos cantado, Señor. Pero nuestros labios testifican de tu grandeza, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Habemos personas en esta congregación que podemos decir con certeza, no hay Dios tan grande como tú. Por eso levantamos a ti nuestras manos, Señor, en señal de adoración. En señal de adoración, Señor, nos humillamos, porque tú eres grande, oh Dios, tú eres grande y excelso, digno de ser alabado. Señor, tú estás en este lugar y gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. No lo merecemos, Señor, pero te humillas. Tu corazón es grande, Señor, y te humillas para habitar en medio del polvo y la ceniza. Gracias, Señor, gracias. Tu llamamiento. Adórame. Sí, adórame en esta hora. Levanta tus manos en adoración. Sí, la hora viene y la hora es. Por eso el Padre tales adoradores busca que le adoren en esta hora. No tengas temor, pues yo sé de qué tenéis necesidad. Pero hoy adórame, sí, adórame. Amén, Señor, te adoramos, oh Rey, te adoramos, oh Dios. Nos presentamos ante ti creyendo que tú estás aquí, Señor. Te adoramos, oh Dios, te adoramos, oh Señor. Oh, precioso Dios amado.
Señor, esta mañana te rogamos que nos encuentres como ya lo has estado haciendo, Señor. Que sigas hablando como ya lo hiciste desde el principio, Señor. Que nos manifiestes tu preciosa voluntad a través de tu palabra. Que nuestros corazones y oídos espirituales estén dispuestos, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Doy gracias al Señor por este tiempo que nos concede. Antes de entrar al mensaje, hermanos, quiero agradecer al Señor por su misericordia en mi vida, en mi salud. En diciembre del año pasado me detectaron tres piedritas en el riñón izquierdo y 2 en el derecho. Y tuve un evento muy fuerte con el tema de los riñones. Y me hice un examen, un ultrasonido, ahí salieron. Tengo un quiste en el lado derecho, pero ahí salieron las piedritas. Total que me consulté y tomé algo por ahí que me recomendaron, pero orando siempre al Señor que Él hiciera algo. Y me hice un examen de nuevo, me lo recomendaron que me lo hiciera en el mismo lugar donde me lo hice antes. Y la respuesta del Señor es que no hay ninguna piedrita ahí, ninguna de las 5. Gracias a Dios por ello. Doy gracias al Señor por eso, hermanos. Quiero compartir esta mañana como título de este mensaje: la respuesta de Dios en el tiempo del fin. La respuesta de Dios en el tiempo del fin. Como decía el hermano Gabriel, el tiempo del campamento, hermanos, fue una bendición para los que pudimos asistir. La verdad es que el Señor estuvo moviéndose en los mensajes, en el compañerismo. Es increíble cómo Dios puede hablar solo platicando con una persona. Me escribió alguien y me dijo: hermano, cuando estábamos platicando, tú dijiste algo que me ayudó, que me sirvió. Y yo le dije: pues yo no sé ni qué dije ni qué sería en la plática, pero de lo que sí estoy consciente es de que en las pláticas que teníamos, el Señor nos estaba hablando a cada uno, de alguna o de otra manera. Y eso fue una bendición, hermanos. Bien, quiero que vayamos a Juan capítulo 10, versículo 30. San Juan capítulo 10, versículo 30. El Señor Jesús hace aquí una declaración que revela varias cosas, pero una cosa que revela es que Él y el Padre tienen la misma naturaleza, son iguales. Jesús dice en Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos entendían bien la declaración del Señor cuando dice: yo y el Padre uno somos. Es que Él poseía la misma naturaleza de su Padre. Por eso ellos dicen: eso es una blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. El propósito, hermanos, de la primera venida del Señor es restaurar la relación que originalmente se perdió con Adán. Adán fue creado para tener comunión, para tener relación con el Padre, pero esa relación se quebró, se rompió, se dañó. Y aunque Adán podía de alguna manera tener relación con Dios, pero ya no era una relación cercana, no era una relación cara a cara. Jesús, hermanos, restauró esa relación entre el hombre y el Padre. Primero Él,
restauró como hombre, no como Dios, sino como hombre, logró restaurar esa relación con su Padre. Y el Padre da testimonio de Jesús. En Lucas tenemos 3 pasajes. Lucas 20:13 dice: entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Jesús es llamado el Hijo amado. Lucas 9:35 dice una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado. En Lucas 3:22 dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es el Hijo amado. ¿Por qué? Porque cuando se restaura la relación y el corazón del Hijo se conecta con el corazón del Padre, el Padre se siente complacido con ese Hijo. El Padre se siente complacido por esa unidad entre Él y su Hijo. Y hermanos, el gozo de un padre debiera ser que Él tiene unidad con el corazón de su Hijo. Cuando el corazón de nuestros hijos está pegado al nuestro, hermanos, hay paz, hay gozo, hay complacencia, hay tranquilidad. Sabemos que Él puede confiar en nosotros, puede venir con nosotros, podemos orar por ellos, podemos ministrarles a ellos. Eso es un gozo enorme para cada padre. Pero tú no deberías sentirte complacido si tienes un hijo que no está donde tu corazón está. Es decir, si tu corazón está en el camino del Señor, si tú amas al Señor, si tú anhelas al Señor, si tú deseas caminar cada día con el Señor, y ese hijo o esa hija no está caminando con el Señor, tú no deberías de sentirte complacido, tú deberías de estar preocupado. Porque ese hijo, no importa si lo vemos bien, no importa si está saludable, no importa si tiene un buen trabajo, no importa si tiene una buena posición, no importa dónde esté, pero si no está caminando con el Señor, está encaminado al infierno. Y su fin es el infierno. A veces nuestro amor de padre nos ciega a esa realidad, hermanos. Pero esa es la triste realidad. Entonces no debería haber complacencia, sino debería haber un quebrantamiento, hermanos. Todo ser humano sin Cristo está encaminado al infierno. Pero ¿qué tanto lamentamos, qué tanto lloramos por un hijo que no está caminando en el Señor? El Señor dice del Señor Jesús: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Para qué crea Dios al hombre, a Adán? Él tiene infinidad de ángeles, tiene servidores, pero él quería tener una persona con quien caminar, con quien hablar, con quien tener comunión. Y él crea a ese hombre. Él disfrutaba la comunión con Adán y con Eva. Eran sus hijos amados. Y el propósito de esa creación era que esa naturaleza que ellos tenían antes de la caída, y es antes de la caída que se les dice: multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra. Y es que cada hijo que naciera iba a nacer con esa misma naturaleza. Una naturaleza como la del Padre, como la de Dios. Pero un día esa comunión se rompió, esa relación se quebró. Dios perdió el corazón de su hijo Adán. El Padre perdió el corazón. El corazón de Adán se desconectó del corazón de su padre. Y él empezó a caminar como un ser humano muerto espiritualmente, sin vida. Ese día, hermanos, debió ser el día más triste para el Señor, cuando el corazón de su hijo se desconectó de él. Cuando ese hijo de alguna manera no quiso caminar bajo los lineamientos de su padre y escuchó la voz junto con su esposa de otro espíritu. ¿Qué significa perder un hijo, hermanos? No que se muera, pero ¿qué significa perder un hijo cuando se va de casa? Cuando él dice: ya no quiero caminar con eso que tú caminas, ya no quiero estar en la iglesia, quiero hacer mi propia voluntad, seguir mis propios caminos. Hermanos, es trágico. Si tú amas al Señor, debe ser algo trágico. Si no lo amas, entonces es cualquier cosa. Pero el corazón del Padre se duele. ¿Por qué? Porque se deja un vacío. O sea, el anhelo, la esperanza del Señor es: Adán,
vas a llenar la tierra, vas a multiplicarla, tus hijos van a llevar mi naturaleza. Pero ahí se rompen los sueños del padre. Y los sueños de un padre se rompen cuando un hijo se descarría, se va al mundo y no quiere nada con Dios. Hay esperanzas truncadas, sueños rotos, el alma destrozada. Los padres mueren por dentro. Su hijo, el pequeño que llevaban a la iglesia o la pequeña que llevaban a la iglesia, de repente ya no quiere nada con el Señor. Nuestros hijos, hermanos, los niños pequeños, y creo que es la oración del hermano Gabriel que decía por los matrimonios jóvenes, porque los podemos traer a la iglesia de 2, 3 años, 10 años, 15 años, pero cuando cumplen 18, a veces ellos deciden lo que quieren hacer. Y tenemos poco tiempo, hermanos, poco tiempo para encaminarlos en el Señor, para sembrar en ellos la palabra, y que ellos, hermanos, nuestra oración por ellos debe ser que el Señor los encuentre, que tengan una experiencia de salvación. Ningún niño es salvo por ser niño, nadie, a menos que encuentren al Señor. La experiencia, hermanos, la experiencia nos muestra que muchos adultos hoy, que son adultos, fueron niños que estaban en la iglesia, y algunos ya no caminan con el Señor. Crecieron, se descarriaron, no hubo quien los guiara para tener la experiencia del nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es un milagro. A veces en un llamamiento al altar puede ocurrir un nuevo nacimiento, a veces no, porque es un milagro, es algo que Dios hace, es una experiencia entre la persona y Dios. Uno de las cargas que nosotros teníamos cuando llevábamos a nuestros hijos a la iglesia, hermanos, era en mi corazón: Señor, que ellos te conozcan, que ellos sean salvos por experiencia personal. Y luego el Señor fue encontrando a cada uno de ellos. Doy gracias a Dios por eso. Y luego por los nietos, hermanos. Yo cuando veo a esos niños, de verdad, y no puedo abrazar a todos, pero con los que tengo confianza, lo saben sus padres, y yo aprecio a esos niños y los abrazo y les doy un beso, y mi anhelo es que se encuentren con el Señor. Tuvimos la bendición hace unos días de ver a nuestra nieta Valeria ser bautizada allá en Guatemala. Manuel me habló unos días antes, me dijo: fíjate que acabamos de tener una experiencia, que cuando estábamos en el tiempo de la oración del holocausto, ella empezó a llorar y ella tuvo una convicción de pecado, y que ella necesitaba al Señor. Y dice, le invitamos si ella quería recibir al Señor, y ella dijo que sí, y empezó a orar. Y ya se bautizó hace unos días. Pero la palabra que el Señor le daba nos confirmaba muchas cosas, porque pues obviamente son hermanos que no la conocen, pero una palabra que le daban es: llevarás mi gozo. A muchos llevarás mi gozo. Y algo que ha tenido Valeria es que aún en medio de todas las situaciones que ha padecido desde bebé, desde que nació, y ahora últimamente con la cirugía de pulmón y el recorte que le hicieron en el pulmón, nunca se ha quejado, hermanos. Siempre ha tenido una sonrisa, siempre ha sido alegre, siempre ha sido gozosa. Pero tenemos que orar, hermanos, que el Señor encuentre a los niños, porque estamos confiados de que están en la iglesia, de que están en el concurso, pero van a crecer, se van a enfrentar al mundo, a las influencias, y si no están firmes, primeramente los padres, si somos, hermanos, un poquito ahí descuidados, los vamos a perder. Yo, hermanos, les puedo decir que mi carga siempre fueron mis hijos, y han sido mis hijos antes que tener una iglesia, antes que tener un ministerio exitoso. Siempre mis hijos. Sálvalos, Señor, encuéntralos, Señor. Y les quiero decir que no les dimos una carrera a nuestros hijos, no les dimos un título profesional, no tenemos logros académicos, hermanos. No hay nada que nosotros o que yo pueda decir: les dimos una profesión, les dimos una carrera.
les dimos algo académico, no tenemos un gran nombre, un gran apellido, pero lo tenemos a Él. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. No importa si no tienes, hermanos, una preparación profesional. Tal vez hoy mismo tengas que estar rentando una casa, no tienes ni siquiera una casa propia. Pero si lo tienes a Él junto con tus hijos, lo tienes todo. Lo tienes todo. Muy seguido escucho a padres cristianos de otras iglesias que se lamentan porque su hijo o su hija no quiere nada con Dios. Es que no quiere nada con Dios. Los preparan profesionalmente, les dan una carrera y después se lamentan porque la carrera los absorbió. La carrera no les dio tiempo para buscar a Dios y luego dicen, pero es que no quieren buscar a Dios. Y es que los preparan para eso y luego no quieren que suceda eso. Hermanos, no estoy diciendo que una carrera sea mala, pero si eso va a apartarlos. Hay estudios que se han realizado, por ejemplo, para medir por qué los jóvenes de la iglesia, que están en la iglesia, dejan los caminos del Señor. Y se encontraron algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el factor más importante para que los jóvenes dejaran la iglesia o se mantuvieran firmes en su fe era si ellos contaban con un refugio seguro para expresar sus dudas y preocupaciones respecto a las escrituras y su fe antes de dejar el hogar. Lo fundamental es que nuestros jóvenes cuenten con adultos que les proporcionan dirección y orientación respecto a las aprensiones que pudieran tener en cuanto a su fe. Y fíjense, el estudio encontró esto: tal refugio se encuentra en dos lugares: en sus padres y en los programas del ministerio para jóvenes en la iglesia. Sin embargo, dice, este estudio encontró que la mayor parte de los programas para jóvenes en las iglesias tienden a enfocar sus energías en proveer entretenimiento y pizzas. ¿Entienden? Hay iglesias que solo tienen a los jóvenes entreteniéndolos. No profundizan en un estudio, en lugar de centrarse y en edificar a los jóvenes en su fe. Como resultado, nuestros adolescentes están mal equipados para enfrentar los desafíos que encontrarán en el mundo después de dejar el hogar. Otro estudio que se añade a esto es que encontraron que casi el 75% de los cristianos jóvenes abandona la iglesia después de la secundaria. Una de las razones claves para hacerlo es el escepticismo intelectual. Este es un resultado de que nuestros jóvenes no hayan sido instruidos sobre la Biblia en sus hogares o en la iglesia. Las estadísticas muestran que nuestros hijos de hoy pasan un promedio de 30 horas semanales en escuelas públicas donde están siendo enseñadas ideas que son diametralmente opuestas a las bíblicas. Por ejemplo, la evolución, la aceptación de la homosexualidad. Entonces regresan a casa para pasar otras 30 horas semanalmente frente al televisor, bombardeados por anuncios lascivos y comedias obscenas, o conectados con amigos en Facebook, permaneciendo en línea por horas, chateando unos con otros o jugando juegos. Mientras que el tiempo que pasan semanalmente en el estudio bíblico de la iglesia es de 45 minutos. No es de extrañarse que nuestros jóvenes dejen el hogar sin una cosmovisión cristiana. No solo no están bien cimentados en la fe, sino que tampoco han sido enseñados a examinar inteligentemente las opiniones de los escépticos, quienes inevitablemente desafiarán su fe. La mayoría de estos estudiantes no están preparados para entrar en el salón de clases de la universidad, donde más de la mitad de los profesores universitarios ven a los cristianos con hostilidad y aprovechan cualquier oportunidad para menospreciarlos a ellos y a su fe. Ahora escuchen esto con cuidado. Un estudio particular encontró que cuando ambos padres cristianos fueron fieles y activos en la iglesia, 93% de sus hijos permanecen fieles. O sea, tiene que ver mucho con los padres. Dice, cuando solo un padre fue fiel, 73% de sus hijos permanecieron fieles. Cuando ninguno de los padres fue particularmente activo, solo el 53% de sus hijos permanecieron fieles. En aquellos casos en que ninguno de los padres fue activo y solo asistieron ocasionalmente a la iglesia, el porcentaje cae a solo un 6%.
Entonces depende, hermanos, de cuánta fidelidad mostremos nosotros, cuánto anhelo por el Señor tengamos. No podemos confiarle nuestros hijos al maestro de escuela dominical, ni siquiera al pastor. Es una responsabilidad mía como padre. No podemos confiar ni siquiera en haberlos presentado el día que los quisimos dedicar al Señor. Es una responsabilidad que tenemos como padres toda la vida. Amén. Muchos padres, hermanos, hoy están perdiendo el corazón de los hijos, de las hijas, y buscan una respuesta. Creo que todos buscamos una respuesta. Aquellos que no tienen a sus hijos dentro del camino, o que se descarriaron, o que no están caminando con el Señor, buscan una respuesta. Dicen: Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Leamos por favor Malaquías 4, 5 al 6. Y esta es la respuesta del Señor. Esta es la respuesta del Señor para el tiempo en que estamos viviendo. Malaquías 4, 5 dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Miren, hermanos, quiero leer este pasaje en otra versión. Dice otra versión: su predicación hará que los padres y los hijos se reconcilien, que lleguen a compartir las mismas buenas intenciones y sean impulsados por las mismas buenas motivaciones. Y también otra versión dice: Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, así no vendré a herir la tierra con maldición. ¿Qué sucede, hermanos, cuando el corazón de los hijos se desconecta del corazón de los padres? Casi siempre hay una maldición como consecuencia. Cuando el corazón del hijo, hermanos, se desconecta del corazón de los padres, hay consecuencias. Cuando el padre perdió el corazón de su hijo Adán, dice: maldita será la tierra por tu causa. Hay una maldición. Malaquías dice: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y esa palabra tierra significa comarca, una región, una familia, un territorio. O sea, tu familia es un territorio. Y el Señor quiere bendecir, no quiere maldecir. Pero cuando un hijo se desconecta de esa comunión, de esa unidad, hay una maldición. En el principio, una desconexión y una maldición. Cuando Noé sale del arca para repoblar nuevamente la tierra, se le dice lo mismo que se le dice a Adán y Eva: multiplíquense. ¿Se acuerdan? Cuando él en Génesis el Señor percibe olor grato, y fíjense, algo que el Señor le dice a Noé es que no volveré más a destruir todo ser viviente. Pero en Génesis 8:21 dice que Jehová percibió olor grato y dijo a Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra. Pero luego en Malaquías dice: no sea que yo venga y hiera la tierra otra vez con maldición. Y ahí en Génesis el Señor le dice a Noé y a su familia: fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Y qué hace Noé como padre responsable de guiar a sus hijos? ¿Qué es lo primero que hace? Siembra una viña. ¿Qué más? Y se emborracha. ¿Se dan cuenta? Se emborracha. Su hijo Cam ve la desnudez de su padre y el padre lo maldice: maldito. O sea, siempre que se desconecta, hermanos, el corazón de los hijos de su padre, siempre hay una maldición. Pero, hermanos, yo quiero preguntarles: ¿dónde perdemos el corazón de nuestros hijos?
cómo y cuándo y por qué ocurre esa separación. Incluso les puedo decir algo. Muchos de nosotros pensamos que los hijos que tenemos en casa, porque siguen con nosotros, no están desconectados de nosotros. Hay muchos que aún teniéndolos ahí están desconectados, porque ellos están ya viviendo en su mundo, en su vida, y no nos hemos dado cuenta. Hay muchas razones, hermanos, que llevan a la separación. Hay muchas cuestiones cuando el hijo pródigo se va de la casa de su padre. Yo siempre me he preguntado, ¿qué motivó a ese hijo a salirse de la casa de su padre? El querer ser independiente, tal vez. El querer vivir su vida propia. Pero ¿qué lo llevó a tomar esa decisión? ¿Qué lleva a nuestros hijos a irse de casa? Ahora, hermanos, nosotros tenemos que ser sabios y tener discernimiento cuando estamos perdiendo a nuestros hijos. Amén. Tenemos que ser sabios. La respuesta que el Señor tiene para esa restauración es lo que Él dice que Él hará volver. Y esa palabra volver significa arrepentirse, significa restaurar. O sea, Él va a hacer que se arrepientan, que los hijos se arrepientan y vuelvan a sus padres. Y hay otra palabra, esa es la palabra shuv en el hebreo, ahí en Malaquías. Pero hay otra palabra que es teshuva, que es similar. Y es una palabra que en hebreo también significa retorno o arrepentimiento, pero tiene una connotación especial, significa respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios para que los hijos vuelvan? Es el arrepentimiento. Respuesta, arrepentimiento. ¿Cuál es la respuesta del arrepentimiento? La respuesta de Dios para que los hijos se vuelvan es el arrepentimiento. Quiero que vayamos a Malaquías 3:7. O sea, antes de Malaquías 4. En Malaquías 4 Él dice que Él hará volver, o sea, los hijos van a tener un arrepentimiento como respuesta, un arrepentimiento. Pero en el capítulo 3, un capítulo antes, 3:7, el Señor dice al pueblo, a los padres: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Es decir, arrepiéntanse, vuelvan a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Miren, vamos a hacer un llamamiento al final, hermanos, para los padres, para un arrepentimiento. Y tal vez lo primero que va a venir a tu cabeza va a decir, pero yo de qué tengo que arrepentirme, yo qué tengo que lamentar. O pregúntate ahorita como padre, ¿tú de qué tendrías que arrepentir? No, de nada. Porque yo soy fiel en la iglesia y soy líder en la iglesia. De nada. Y ellos están diciendo, ¿pero en qué hemos de volvernos? ¿Cuál es nuestro gran pecado? Y no vamos a poder ver, hermanos, a menos que el Espíritu Santo nos muestre. No hay ningún argumento para el arrepentimiento, como cuando le hablamos de Cristo a alguien. No hay argumento para que Él se arrepienta. Tú vas a poder decirle, mira, tú necesitas a Cristo, necesitas arrepentirte, porque si no te arrepientes en el infierno vas a arder como un chicharrón en la olla de las carnitas. Te vas a quemar por miles y miles y millones. Y tú le puedes dar todo el argumento. Si el Espíritu Santo no se mueve en él, él no se va a arrepentir. No hay argumento para convencer a alguien de que tiene de qué arrepentirse. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Pero tal vez si hacemos un llamamiento tú digas, pero ¿de qué me voy a arrepentir yo? Y este es el gran problema en ellos. Y la respuesta que el Señor tiene para nuestros hijos la tenemos nosotros. Primero les dice a ellos, primero ustedes tienen que arrepentirse. Volveos a mí, vuélvanse a mí. Y en el versículo 18 dice, entonces se arrepentirán, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces os volveréis, va a haber arrepentimiento. Y entonces en el capítulo 4 dice, entonces Él hará volver el corazón de los hijos. Amén.
No podemos pedir, hermanos, que nuestros hijos tengan un encuentro con el Señor si nosotros mismos no lo tenemos. ¿Cuántos de ustedes como padres le han pedido perdón a sus hijos alguna vez? O a su esposa o a sus hijas. Por algo que dijeron, yo hice mal esto, hija, perdóname. Te hablé mal. Quizás, incluso, hermanos, a veces maldecimos sin darnos cuenta. Hablamos ásperamente sin darnos cuenta. Y ahí el corazón del hijo empieza a tener resentimiento, empieza a separarse, empieza a distanciarse del padre o de la madre. Ya no tiene confianza, ya no puede confiar. Y dice, ya no puedo ir con mi papá porque ya conozco a mi papá. Mi papá me va a decir otra cosa. Mi mamá, no puedo tener confianza con ella. A veces, hermanos, nuestras actitudes maldicen. Pero ¿cuántos podemos tener el valor de pedir perdón? De decir, hijo o hija, me equivoqué. Hermanos, hay algo en el sistema del mundo que es el plan de Satanás. Este mundo tiene la intención de separar el corazón de los padres de los hijos, dividirlo, y lo está logrando, lo está haciendo. ¿Por qué, hermanos, nosotros como cristianos no debiéramos aceptar las ideologías de los gobiernos progresistas? Porque su fin es la separación. ¿Saben por qué el Señor está contra ese sistema progresista? Porque la finalidad que tiene es separar. Lo ha hecho muy bien en esta nación. Para empezar, ha separado a unos con esa ideología de otros. El enemigo ha sabido usar esos gobiernos para establecer su reino, hermanos. Por ejemplo, la ideología de género plantea la idea de que tienes el derecho de decidir sobre tu género sin la aprobación o consentimiento de los padres. Se lo van a empezar a enseñar los niños, ya se lo están enseñando a los niños en las escuelas públicas. Entonces el niño ya llega con otra idea, con otra mentalidad. Tú no puedes gobernarme, tú no puedes decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Yo puedo decidir sobre mi vida. Y ahí ya hay una desconexión. El feminismo, el empoderamiento de la mujer, la exaltación de la mujer, hermanos, ese feminismo hace que la mujer vea al hijo como un peso, la maternidad como un castigo. El feminismo hace que la mujer vea al hombre como un rival, que vea la muerte de bebés como un derecho y el libertinaje como conquista. En el pensamiento progresista, el patriarcado debe ser eliminado. La figura de la autoridad del hombre debe ser eliminada. ¿Por qué? Porque cuando no hay cabeza, cuando no hay autoridad, entonces se puede manipular al hijo, a la hija, incluso a la esposa. Porque no hay cabeza. Tú no eres nadie, tú no nos mandas, tú no puedes decirnos lo que tenemos que hacer, cómo caminar. Por eso se pretende eliminar, hermanos, el patriarcado. Si no hay un líder en la familia como padre o esposo a quien seguir, hermanos, ese sistema, esa ideología, ese espíritu va a tener control sobre ellos para hacer con ellos lo que quiera, y ya lo está logrando. Por eso nosotros no debiéramos comulgar con las ideas progresistas, hermanos. El hermano José Luis García es un hermano que vive en Texas. Él fue mi compañero en el Instituto Bíblico. Nos graduamos en 1990 y él se fue a Estados Unidos y ha estado ministrando allá por muchos años. Se casó allá. Su hija tiene 3 hijas, pero una de ellas, Yanel Inés Estrella García. Ella, en el periodo de Obama, hermanos, cuando Obama estableció la ideología de género en las escuelas y se les comenzó a enseñar a los niños esas ideologías, que ellos podían decidir su género, la hija de José Luis, mi amigo, un hombre que ama al Señor, empezó a ser influenciada y ella quería y ella deseaba cambiar de género, siendo una niña.
Mientras ellos la podían controlar, la controlaban. Pero ella cumplió 18 años. Y a los 18 años ella decidió salirse de su casa. Ella se fue. Ella quería hacerse una cirugía. El gobierno estaba dispuesto a pagarle la cirugía. Por 2 años ellos no supieron nada de ella. Ellos la perdieron completamente. Y José Luis me dice, yo tengo su testimonio grabado, porque le dije, mándamelo para tener un poquito más de lo que quiero compartir. Por 2 años no supieron de ella. Pero él dice, nos levantábamos a orar, a ayunar, a llorarle al Señor, porque sabíamos que ella era del Señor. Pero esa ideología la atrapó, la cautivó. En 2018, hermanos, clamando ellos por la restauración de su hija, ella tiene un accidente automovilístico donde casi pierde la vida. Casi pierde la vida. Después de ese accidente, ella los busca y ellos comienzan a orar. Y durante la pandemia, hermanos, José Luis estaba a punto de morir por la pandemia, por el COVID. Pero cuando él estaba, él dice que se tiraba la falta de oxigenación, lo tiraba al piso. Y él clamaba al Señor, dice, cuando sentía que estaba a punto de morir, yo le decía, Señor, no quiero morir, no quiero irme de este mundo hasta no ver la restauración de mi hija por la que te he clamado. Señor, yo no quiero dejar este mundo hasta no ver que mi hija ha vuelto a los caminos del Señor. Y el Señor oyó su oración y él no se fue. Y pasaron 5 años orando, ayunando, llorando, clamando. Y un día esa hija se volvió al Señor. Y un día ella se arrepintió y les pidió perdón. Y un día ella se casó. Y ahora, hermanos, está felizmente casada en su matrimonio y sirviendo al Señor. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo les pregunto, hermanos, les voy a hacer una pregunta. Y no quiero que se malentienda. ¿Qué debemos hacer con un hijo rebelde si tenemos un hijo rebelde en casa? ¿Qué debemos de hacer? O sea, el consejo es bueno, pero ¿saben cuál es el gran problema? Que pensamos, lo corro de la casa y esa es la solución, allá. Pero si no estás orando, si no estás llorando, si no estás clamando, si no estás ayunando, ¿va a pasar algo? No va a pasar nada, hermanos. O sea, a veces correrlo es entregarlo más. Y tenemos que pedir consejo, claro. ¿Y saben qué ha sido el consejo para algunos? Ha sido otra cosa totalmente distinta. Pero sí, eso es lo que tenemos como una idea. Pero buscamos la dirección del Espíritu. Dice José Luis, yo me sentía como luchando con un gran gigante. Hasta que el Señor nos dio la victoria. 5 años. No dejaron de orar, no dejaron de buscar al Señor. Hermanos, no podemos estar nosotros de acuerdo con gobiernos promotores de la iniquidad, porque abrimos una puerta en nuestros hogares. Si tú hablas bien de este gobierno, tú estás hablando mal del Señor mismo. Si tú apruebas este gobierno y sus ideologías, hermanos, tú estás de acuerdo con la iniquidad. Piénsalo. Muchas veces no nos damos cuenta de qué estamos aceptando cuando aceptamos una ideología o un pensamiento, hermanos, o una fe, o una creencia. Pero cuando aprobamos una cosa, junto con esa cosa que nosotros aprobamos, entra todo en el paquete. Miren, se los voy a tratar de explicar para que entendamos las formas de pensamiento. Cuando tú crees en Jesús, cuando tú crees en Cristo y lo recibes, tienes como en ese paquete viene que salvación, ¿qué más? Sanidad, ¿qué más? Bendición. Pero en el paquete también viene pruebas, aflicción, ¿sí o no? Entonces no puedes decir yo voy a recibir al Señor, pero yo quiero solo la sanidad. Cuando tú lo recibes todo el paquete. En esa fe, en esa creencia tú recibes todo el paquete.
Entonces tú no puedes decir, yo estoy de acuerdo que el gobierno esto. Tú estás recibiendo todo el paquete. Y muchos no entienden eso. Y abren una puertota a un espíritu que no va a entrar solamente con lo que tú estás de acuerdo, que va a entrar con todo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Esto necesita discernimiento espiritual. No está tan difícil, pero para algunos parece que sí. Cuando hablamos bien de algo que está mal, hermanos, y sus ideales son en contra del reino, estamos sembrando la semilla en los que nos escuchan y en los hijos principalmente. Tengamos cuidado. Fíjense, Daniel Nájar es un pastor que constantemente advierte, hermanos, bajo qué tipo de espíritu estamos viviendo hoy en México. Él escribe mucho acerca del peligro que representa para los cristianos las ideologías progresistas que se promueven desde el poder gubernamental. Y hace poco escribió algo así, advirtiendo acerca de lo que este gobierno está promoviendo. Y le escribe una cristiana, y se supone que es una cristiana, le dice: comparto lo que usted escribe acerca del gobierno, pero tengo un dilema, dice la persona, tengo un dilema, porque la Biblia me ordena orar por mis gobernantes. Y Daniel Nájar le dice: orar por los gobernantes no es bendecir sus acciones. Amén. Tienes que tener sabiduría para orar por los gobernantes, hermanos. Nuestra oración debe ser guiada. Cuando Jezabel gobernaba, porque no gobernaba Acab, gobernaba Jezabel en el tiempo de Elías. Acab era un títere, una marioneta. Y cuando Jezabel estaba en el trono como hoy, la oración de Elías no era: Señor, bendice a mis gobernantes, bendice esto, bendice el otro. No, ese espíritu estaba guiando a toda la nación hacia la inmoralidad, hacia la iniquidad, hacia la perversidad, a toda la nación. Y la oración que Elías hace, hermanos, la primera oración que Elías hace cuando eso está en su apogeo, en su máximo: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El Señor le dice: ora que se cierre el cielo, que haya una crisis sobre esta nación, que ellos se sientan desesperados, que ellos se sientan angustiados. Entonces van a correr a mí. ¿Cuál debe ser nuestra oración por nuestro país en este tiempo? Bendice el gobierno, bendice a las autoridades. No, trata con ellas. Si es posible, trae un juicio, Señor, para arrepentimiento. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? ¿Saben por qué? Porque en eso está involucrado la vida de nuestros hijos y la vida de muchos hijos, y la vida de muchas personas. Hay cristianos que ya están pasivos, aprobando, diciendo: no, pero vamos bien. Miren, hoy debemos orar por justicia, hermanos, y por juicio. Muchas veces oímos el posicionamiento, las declaraciones que salen ellos a hacer en público. Esa declaración de abrazos, no balazos. No, es que es una estrategia de paz, hermanos. Es para que ya no haya tanta violencia en nuestro país. Los índices, hermanos, de violencia y muerte en el país, si usted viera las cifras, son más que en cualquier sexenio que ha habido. En el sexenio pasado, más que en cualquier otro momento. Y no estoy aprobando yo a ningún partido, no es cuestión de partidos. Nosotros no debemos hablar de ese tema, que porque es un partido, porque es el otro, no. Pero cuando hay ese posicionamiento, abrazos, no balazos. Lo que ellos dicen aquí es una cosa, la intención que ellos tienen atrás es otra cosa. ¿Saben por qué, hermanos? Este gobierno ha pactado con el enemigo. Ha pactado con el enemigo. ¿Saben por qué abrazos y no balazos? ¿Saben por qué permitir que el crimen haga y deshaga y mate tanta gente? Porque ellos pactaron con el enemigo y ellos tienen que pagar una cuota de sangre. El enemigo los pone en el poder, pero ellos tienen que entregar vidas. No es una estrategia de paz. Ellos le están dando vidas al enemigo. Más gente al infierno. Más gente, hermanos, perdiéndose. Como seres humanos, ahora escuchen esto, como seres humanos,
sentimos afinidad. Hermano, ¿podrías leer otra vez el pasaje que leíste de David en la cueva de Adulam? Por favor. Yo iba a hablar de esto, hermanos, de ese pasaje, pero el Señor lo marcó muy claro para mí, muy claro de lo que debemos de hacer. Por favor, léelo, hermano, lo que leíste. Ven, fíjense, David en ese momento era un perseguido político, ¿sí o no? Un perseguido, exiliado, pasando por injusticia, pasando por persecución. ¿Y quién se juntó con él? Los amargados, los resentidos. Encontraron una oportunidad. Ahí hay un perseguido, yo me identifico con él. Y se juntaron con él, esos amargados, resentidos, endeudados. ¿Por qué? Porque se identificaban, tenían afinidad. Saben, hermanos, hay una mujer que hace un análisis, más bien siguió a Fidel Castro donde quiera que él se movía y estudiando su vida. Y ella empezó a ver algo que cuando él comenzó en el gobierno, comenzó a ver que empresarios que se podría llamar de derecha se empezaron a unir a Fidel Castro. Se empezaron a unir, se empezaron a añadir al movimiento cuando él tomó control en Cuba. Y ella no entendía cómo es que alguien de derecha, un empresario, alguien que trabaja por lo suyo, se empezó a unir a ese tipo de gobierno. Pero ella empezó a estudiar, a analizar la vida de los que se estaban adhiriendo a él y encontró un factor en común. Todos habían padecido alguna injusticia, todos eran resentidos, todos eran amargados y se estaban juntando con alguien que era igual que ellos. ¿Saben por qué a veces sentimos afinidad por una ideología, por un discurso? Porque tenemos un problema. Miren, yo les voy a contar un poquito. Cuando surgió el movimiento zapatista, allá en los 90s, que nos despertamos un 1 de diciembre, ¿verdad? Con un ejército ahí. Yo cuando surgió, hermanos, eso, a mí el corazón me ardía, el pecho me ardía. Yo decía, vaya, hasta que se levanta alguien contra el sistema, contra este gobierno, en los tiempos de Salinas de Gortari. Y cada vez que yo veía un documental de la guerrilla, de guerrilleros, a mí me llamaba la atención. Y me llamaba la atención el tema de injusticia social y que alguien se levantara y protestara y me gustaba eso. Y yo no sabía por qué, hasta que escuché a esta mujer, el análisis que ella hace, y me di cuenta de algo. Yo fui de niño, bueno, todavía soy, pero ya no soy niño, pero yo nací en una región indígena, Totonaca. Cuando a los 7 años mi mamá me lleva a la ciudad, yo no sabía hablar español. Entonces los niños se burlaban de mí, me discriminaban y me daban unos calificativos de lo más horrible, hermanos, de lo más horrible. Mi corazón se llenó de resentimiento, de amargura. Alguna vez yo pensé cuando creciera en matar a alguno de esos niños por el resentimiento. Sufrí la discriminación, vi cómo mi madre fue discriminada. El resentimiento me llenó, la amargura me llenó. Y entonces yo no entendía por qué me gustaban esos temas.
hasta que lo entendí. El amargado se junta con el amargado. El resentido busca al otro resentido. Y tal vez no te has dado cuenta por qué te llama tanto la atención esos tipos de gobiernos progresistas que van a hacer justicia social y que van a darle a los pobres y que van a levantar. Tal vez no te has dado cuenta, o tal vez hoy te estás dando cuenta por qué. ¿Entendemos? Hermanos, los padres somos responsables de lo que los hijos crean y la convicción que ellos tengan. Si nosotros hablamos bien de lo que está mal, ya los estamos contaminando. Pero ¿cuál es la respuesta? Arrepentimiento. Arrepentimiento primero de nosotros como padres. Pero arrepentirse significa corregir, hermanos. No es solo un pensamiento, un sentimiento. No es solo, hermanos, reconocer que cual y tal idea que les proyectamos está equivocada, sino tener el valor de hablar con ellos y decirles: hijo, esto que yo te dije, esto que yo creía, está mal. Ten el valor de aceptar tus errores. Amén. Cuando Juan el Bautista estaba predicando y Juan el Bautista revela el espíritu del profeta Elías, que va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos, en Mateo capítulo 3, 1 al 6 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y vean esto: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El arrepentimiento tiene que tener una acción verbal, hermanos. Y esto no es solo de un acto en la iglesia. Esto es de juntar al hijo, a la hija, y hablar. Y si tengo que pedirle perdón por alguna actitud mía, por alguna actitud con que yo lo dañé, yo lo maldije, tengamos el valor de hacerlo, hermanos. Tengamos el valor de hacerlo. Mi esposa y yo hace poco tuvimos que hablar con uno de nuestros hijos, porque yo sentía, hermanos, que algo no conectábamos con él. No conectábamos por más que tratábamos. Y encontré la causa. Y la causa es de hace muchos años. Y tuvimos que arrepentirnos, mi esposa y yo. Y tuvimos que tener el valor de hablar con él y de bendecirlo. Porque una actitud o una acción, aunque haya pasado muchos años, si hubo maldición, si hubo una palabra de maldición, eso los arruina toda la vida, hermanos. Porque como padres tenemos autoridad, y autoridad espiritual. Y tuvimos que hablar con él y bendecirlo. Y es increíble, hermanos, lo que se rompe ahí. Su actitud, su corazón se ablandó, su actitud cambió, pero totalmente, totalmente. Y hubo una reconexión. Su predicación sigue, dice Malaquías: hará que los padres y los hijos se reconcilien y que lleguen a compartir las mismas buenas intenciones. ¿Tú quieres que tus hijos compartan las mismas intenciones que tú quieres, que tú tienes para con el Señor? Yo creo que todo padre cristiano quiere eso. Pero lo principal es el arrepentimiento, hermanos. La salvación de ellos. Estemos de pie, por favor. Yo quiero invitar, si algún niño siente que necesita al Señor, si alguien dice: yo soy un pecador, si entiende y dice: yo soy un pecador, sé que voy al infierno sin Cristo, pero quiero entregarle mi vida a Cristo, quiero entregarle mi vida al Señor. Si hay un pequeño que entiende esto y quiere hacerlo, yo quiero orar por él, o quiero que oremos por él. Primeramente queremos hacer eso. ¿Hay algún niño que quiere que oremos por él? Que le dice: Señor, yo quiero darte mi vida. Bien, pásale. Aquí, ahí si quieres, allá abajo. Ahí oramos por ti. Ahí, está bien.
¿Hay alguien más, hermanos? Niño, jovencito, que quiera darle su vida al Señor, que diga: Señor, yo quiero entregarte mi vida, quiero que entres a mi corazón, quiero que limpies mi corazón de todo pecado. Y dice la Biblia que hay gozo en el cielo, hermanos. Por eso hay gozo en el cielo. Bueno, aquí tenemos otro pequeño que va a pasar aquí. ¿Qué debemos hacer? Solo reconocer que somos pecadores, ¿sí? Que sin Cristo estamos perdidos y que Él quiere entrar a nuestro corazón y quiere limpiar nuestro corazón de todo pecado. ¿Está bien? ¿Alguien más? Miren, hermanos, el clamor de algunos líderes que han estado orando por los matrimonios jóvenes, por los que tienen niños, es la respuesta. Amén. Solo estoy tratando de seguir la instrucción del Señor, hermanos. Él tiene el crédito por todo esto que está aquí. Nadie tiene el crédito, solo Él, porque Él murió por nosotros. Amén. Cantemos este canto mientras cerramos nuestros ojos, ¿sí? Haznos volver, y nos quieren extender sus manos y bendecir a estos niños, por favor, y pedir al Señor que ellos mantengan su fe siempre, que ellos mantengan su fe siempre, que sus padres tengan la gracia para guiarlos. Señor, mira a estos pequeños que hoy, Padre, se rinden ante ti. Por favor, Señor, dales la capacidad, la gracia, Señor, la fuerza para estar firmes en la fe, Señor, para estar firmes cuando tengan que enfrentar el mundo, Señor. Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos sus vidas, Padre, que tu poder y tu gracia se perfeccionen en ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, planta una fe, Señor, planta una convicción, planta, Señor, una convicción fuerte. Planta, Señor, en ellos, Señor, la fe
Planta en ellos, Señor, la fe, la convicción, Señor. Planta en ellos, Señor, la semilla de la fe. Por favor, Padre, te pedimos por estos niños. Señor, pon una convicción poderosa. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Tú en ellos, Señor, actuando. Tú en ellos, Señor, guardando. Tú en ellos, Señor, creciendo. Tú en ellos, Señor, haciendo la obra de salvación, Señor. Haciendo la obra de salvación hoy, Señor, para estas vidas. Por favor, Padre, visítalos. Por favor, encuéntralos, tócalos. Haz el milagro, Señor, del nuevo nacimiento. Haz el milagro del nuevo nacimiento, Señor, por favor. El milagro, Señor, del nuevo nacimiento, por favor, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, Señor, por favor, por Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Ahora yo quiero pedir a los padres de estos niños que vengan por favor, y pongan sus manos sobre ellos y los bendigan. Por favor, que los bendigan, pero piensen lo que van a decir, hermanos y hermanas. Piensen lo que van a decir. Si quieren, hijos, nos hacemos así, un poquito más acá, un poquito más acá y un poquito más allá. Piensen lo que van a decir. Hablen una palabra de bendición para el futuro, hermanos. Cuando Jacob bendijo a sus hijos, los bendijo para el futuro. Profirió una palabra de bendición para el futuro. Piensen en este momento lo que desean para sus hijos, de hoy y para toda la vida. Palabras como: hijo, quiero que seas bendecido, fortalecido, que llegues a ser un hombre de bien, que te multipliques, que fructifiques, que tus hijos sean siervos de Dios, que amen a Dios, algo así, ¿me entienden? Pero bendigámoslo, hermanos. Pero antes de hacerlo, tomemos un tiempo. Si nosotros tenemos algo de que arrepentirnos, si nosotros tenemos algo de que decirle al Señor: Señor, lamento esto, perdóname, pero yo quiero que tú bendigas a mi hijo. Yo quiero que él sea, no quiero que él falle donde yo fallé. Amén. Cantemos otra vez este coro y enseguida oramos. Haznos volver, oh Dios, y nos nuestros días como ayer.
volvemos a ti esta tarde. Nos volvemos a ti, Señor. Nos volvemos a ti, Señor. Por favor, Padre. Por favor, Padre, pon las palabras del Espíritu, Señor. Pon la oración del Espíritu en los labios de cada padre. Pon la palabra precisa, Señor, en los labios de cada padre. Por favor, Señor, pon las palabras en el nombre del Señor Jesús. Trae, Señor. Trae restauración, trae sanidad, trae liberación, Señor. Por favor, te pedimos, Señor, que bendigas esta unidad que se da hoy, Señor. Herencia de Jehová son los hijos. Señor, cada uno de nosotros somos responsables como padres, Señor. Si guardamos esa herencia, Padre, si cuidamos, Señor, nuestros hijos, porque tú estás buscando, Padre, una descendencia piadosa, y tú la hallarás si nosotros somos fieles en instruirlos, Señor, en encaminar a nuestros hijos, Padre. Que ese corazón, Señor, que tú buscas, lo puedas encontrar, un corazón temeroso en cada pequeño, en cada joven, en cada adolescente, Padre. Que no solo se cuide de nosotros, sino de ti, Señor. Por favor, Padre, herencia de Jehová son los hijos, Señor. Que sepamos, Padre, cuidar a nuestros hijos, Padre. Gracias, Señor, gracias te damos, gracias.
y en el conocimiento tuyo, Señor. Los hemos disciplinado y les hemos enseñado el camino. A los hijos llega el tiempo en que ese camino les parece tan difícil de caminar. Señor, y aún en medio como padres, tú respaldas la autoridad que tú has puesto, Señor, en los padres hacia estos hijos que tú les has dado, Padre. Pero un día ellos, como el hijo pródigo, deciden salir del hogar y caminar, Señor, por los caminos de pecado, por los caminos y los deseos de sus corazones. Y entonces el corazón del Padre es traspasado, Señor, por la decisión de los hijos, Señor. Pero aún en medio, Padre, de que nuestros corazones como padres sean traspasados, oh Padre, yo te digo en esta mañana, mantente fiel, porque el Padre Celestial te da la autoridad y Él te respalda, porque el hijo pródigo regresó porque Él lo hizo volver en sí. Ese padre no se quedó con las manos cruzadas, oraba por su hijo. Y exactamente nuestros corazones como padres son traspasados, pero estamos clamando por esos hijos que un día vuelvan al camino. Y así sucedió. El Padre puso el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El Padre hizo volver a ese hijo pródigo y fue restaurado para la gloria de Dios. Padre, no tengas miedo, no tengas temor, ejerce tu autoridad que el Padre te ha dado. Estando junto al río Jordán, pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Yo te entrego la túnica de Elías, el ministerio de Elías, en el mismo lugar donde yo como padre le dije a mi hijo: tú eres mi hijo amado. He aquí te entrego el ministerio de Elías para que lleves a tus hijos y los dirijas y los cruces a través del Jordán, porque aquí está el Dios de Elías. Aquí frente a tus ojos está el Dios de Elías. Usa tu ministerio, usa el ministerio que tienes como padre para que atravieses a tus hijos a través del Jordán. Sí, Señor, ayúdanos a cumplir, Padre. Ayúdanos, Señor, danos esa gracia, ese poder, Padre, para llevar a nuestros hijos al cumplimiento del propósito que tú tienes para ellos, Señor. Son hijos tuyos, hijos amados, hijos, Señor, que tienen un plan, un propósito en sus vidas para tu reino, para tu gloria. Danos el entendimiento, el discernimiento para ayudarles a cruzar, Señor. Ayúdanos, Señor, y que podamos ejercer esa autoridad que tú nos has dado y has puesto en nosotros como padres, Señor. Por favor, ayúdanos. Cantemos una vez más, hermanos, si pueden pasar a sus lugares. Haznos volver, oh Dios, y nos nuestros días como ayer.
Jesús.